iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Escriba a las 7 iglesias de Asia, contienen la frase: yo conozco tus obras. Así que hay que vivir con esta conciencia, hermanos. El Señor conoce nuestras obras, aunque las hagamos en lo secreto, aunque las hagamos en lo oscuro, aunque hagamos las cosas escondidas, sean buenas o sean malas, Dios conoce nuestras obras. Sean obras a favor de otros u obras hechas egoístamente a favor nuestro, Dios conoce nuestras obras. Ahora, las obras en la palabra de Dios se reconocen como hechos, acciones o actos, o incluso resultados. Las obras son acciones o hechos o resultados que son evidentes, que son visibles. Y la Biblia nos habla también del trabajo, nos habla de las obras y del trabajo, y el trabajo se reconoce o se entiende como el esfuerzo, aquello que produce cansancio, y es también un servicio. El trabajo se entiende como un servicio. Así que cuando hablamos de las obras, Dios conoce nuestro servicio, Dios conoce nuestros actos, Dios conoce nuestras acciones, nuestros hechos, Dios conoce los resultados de todo aquello que hacemos. Y es importante aplicar esto de una manera positiva en nuestra vida. No solamente aplicarlo de una manera negativa. Dios sabe lo que estás haciendo y te va a mandar al infierno. No. Dios sabe lo que estoy haciendo y Él me va a recompensar de acuerdo a mi obra. Esa es la mentalidad positiva con la que el creyente tiene que vivir. Dado que en lo natural puede no haber reconocimiento. En su empresa a usted no lo reconocen probablemente. No le están pagando de acuerdo a su esfuerzo, o le están pagando mucho probablemente, ¿eh? Dios es justo. Y Dios no va a olvidar sus obras. Amén. Y Él va a dar la recompensa justa. Va a dar el galardón de acuerdo a su obra. Así que vamos a navegar en la Biblia y establecer algunas bases. Número 1, las obras son una base para el juicio divino. Las obras son una base para el juicio divino. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oiga eso, hermano. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En la Biblia se hace una diferencia muy clara entre el tribunal de Cristo y el juicio ante el trono blanco. El tribunal de Cristo es para los creyentes, para que los creyentes sean juzgados por lo bueno que hicieron y lo malo que hicieron. Pero el juicio ante el trono blanco es para juzgar a los inconversos, y prácticamente es solo para demostrar que son culpables. Ahora quiero que preste su atención y se dé cuenta que el apóstol Pablo dice que en ese tribunal todos nosotros, y está hablando de nosotros como creyentes, vamos a comparecer para recibir según lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos han hecho cosas malas en el cuerpo? ¿Y cuántos han hecho cosas buenas? Y no estoy hablando de pecados sexuales, estoy hablando de hacer cosas malas, cosas de una manera egoísta, cosas para nuestro propio beneficio,
cosas que dañaron a alguien, cosas, acciones o hechos que trajeron consecuencias negativas a otra persona, aunque hayan traído algún beneficio de una manera egoísta hacia nosotros. Entonces vemos que las obras que nosotros hagamos mientras estamos en el cuerpo, las obras buenas y las obras malas, Dios las va a juzgar. Y en base a ese juicio dice que el Señor va a determinar qué es lo que cada uno de nosotros va a recibir. Entonces, hermanos, es sumamente importante que vivamos con esta conciencia. Dios va a recompensarnos por las cosas buenas que hagamos, y que habrá pérdida por las cosas malas que hagamos. Ahora, esto tiene que ver con el juicio relacionado con la eternidad. Pero en el presente, la palabra de Dios dice de que Dios no puede ser burlado, y que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. De manera que aún acá en el tiempo presente, Dios ha establecido que haya una ley. Y esa ley lo que causa es que nosotros podemos recibir el bien que hayamos hecho o el mal que hayamos hecho, pero todavía hace falta el juicio para determinar nuestra condición en la eternidad. Así que el punto número 1 es que las obras son una base del juicio divino, y hay varios versos que nos hablan sobre esto. Otro de ellos es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y ahí leemos en la escritura que el apóstol Pedro envía a los expatriados. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora Pedro está llamando nuestra atención diciéndonos: recuérdense, Dios nos va a juzgar de una manera personal. Y si Dios nos va a juzgar de una manera personal, nuestro estilo de vida debería de caracterizarse por el temor. Tener cuidado de no desagradar a Dios, de no deshonrar a Dios. Y dice de que ese debe ser el estilo de vida mientras nosotros permanecemos en esta peregrinación. En otras palabras, en esta vida temporal. El temor debería estar en el corazón de todo creyente, sabiendo que Dios va a juzgar todas nuestras acciones, todas nuestras obras. Y esto es algo que se aplica a todos los seres humanos, pero que, como ya mencioné, se separa en el tribunal de Cristo con relación a los creyentes y en el juicio ante el trono blanco para los inconversos. Número 2, las obras son una base para la recompensa. Si yo vivo con esta mentalidad, entonces yo voy a estar motivado de que hay recompensa para mi obra. Y voy a estar motivado para hacer un esfuerzo, porque sé que hay recompensa para mi trabajo. En el mundo oriental, allá en el área de los hindúes, se sostiene la idea del karma y de la ley ahí de la retribución, y que las cosas van a venir de regreso sobre las personas. Pero en realidad esto está basado en el principio de la justicia. Dios es justo, pero gloria a Dios que Él es misericordioso. Y en su misericordia no nos da lo malo, que es justo, pero en su justicia Él nos da lo bueno que pudimos haber sembrado. Mire usted si no es bueno Dios, que usa la misericordia para no darnos lo malo que merecemos, pero usa la justicia para darnos lo justo que sí merecemos. Ahora, vemos en la palabra varias escrituras que prueban que las obras son una base para la recompensa, y establecí que la razón de esta meditación de esta noche es cada una de las 7 cartas enviadas por el Señor Jesús a las iglesias de Asia. Yo conozco tus obras. Pero al final de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 12, encontramos la promesa del Señor. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor está diciendo que Él viene, y que Él viene con galardones, Él viene con recompensa.
Pero a pesar de esto, existe una gran cantidad de creyentes que no están obrando, no están trabajando, no están sirviendo, no están realizando actos que demandan esfuerzo para producir resultados, aunque se tiene la promesa de parte del Señor de que Él va a recompensar a cada uno según su obra. Y este, hermano, es el segundo punto que debería estar en nuestra mente. Dios va a dar recompensa por cada buena obra que hagamos. Entonces los creyentes deberíamos de tener mentalidad de siervos. ¿No dijeron amén? Deberíamos de tener mentalidad de siervos sabiendo que Dios nos va a recompensar, que todo lo que hagamos va a ser recompensado. Es una base, es un fundamento muy fuerte en la palabra, que se sustenta también con Mateo capítulo 16 y versículo 27. Y ahí dice: porque el Hijo del Hombre, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que la Biblia continúa mostrándonos o comprobándonos que las obras son una base para la recompensa. Si entendemos que estamos hablando de recibir premios, de recibir reconocimiento, de recibir beneficios por causa de nuestras obras, todos nosotros deberíamos de sentirnos motivados a esforzarnos por hacer obras cada día. Amén. Ahora, bajo ese enfoque, piense: ¿qué buenas obras hizo usted este día? ¿Qué buenas obras hizo? Solamente piense: ¿qué buenas obras hice este día? No me porté mal, dicen algunos, ¿verdad? No, buenas obras, actos de servicio, actos que beneficiaron a otros, esfuerzo, acciones, hechos, ya sea para usted de una manera egoísta o ya sea para otros, porque todo lo que hacemos es una obra. El asunto es que todo lo que hacemos se clasifica en actos que benefician a otros o actos que nos benefician a nosotros. Y Dios está consciente, Él sabe todas las cosas que hacemos, y Él nos va a recompensar según las obras que hayamos realizado, particularmente si son obras que han bendecido, que han beneficiado, que han edificado a otras personas. Así que tenemos que vivir con este otro pensamiento en nuestra mente, que Dios va a usar las obras como una base para recompensarnos. Número 3, Dios nos creó para buenas obras. Así que el creyente que no está haciendo buenas obras está fallando en su propósito. Si usted no vive haciendo obras, entonces usted ha fallado en la obra de realizar el trabajo para el cual Dios lo creó. El proyector, hermano. Así que número 3, Dios nos creó para que hagamos buenas obras. Yo encuentro en la Biblia dos cosas, dos escrituras que particularmente se refieren al propósito por el cual Dios nos creó. Uno dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces Dios lo creó a usted para que usted sea motivo de alabanza. Dios no lo creó a usted para que usted sea motivo de vergüenza. No, lo creó para que sea motivo de alabanza. ¿Está conmigo? La segunda escritura que yo veo que habla acerca de ser creados con un propósito es esta que se encuentra en Efesios capítulo 2 y verso 10. Fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces los que se dicen cristianos, ¿cuántos se dicen cristianos? ¿Cuántos se llaman cristianos? ¿Cuántos tienen nombre de que viven y están vivos? No están muertos, ¿verdad? Los que se dicen cristianos tendrían que estar ocupados de buenas obras, mentalizados cada día. Tengo que vivir para servir. Dios me ha dado la vida y con la vida la oportunidad de obrar para ser de bendición para otros. Mire, ponga en su mente la idea que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él es nuestro ejemplo. Si Jesús vino para servir y Él es nuestro ejemplo, nosotros también deberíamos de vivir con esta mentalidad.
hemos sido creados para servir. Así que veamos la escritura, Efesios capítulo 2 y versículo 10. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en esta carta, en el capítulo número 2, en el versículo 10, que somos hechura suya. O sea que usted no se ha hecho usted solo, hermano. Más lejos, hermano, más atrás, que se haga grande. Somos hechura de Dios. Amén. Somos hechura divina, hermano. Y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios, antes de crearnos, Él ya había determinado que había un estilo de vida, que habrían ciertas acciones, ciertos actos en los cuales Dios desea que sus hijos caminemos. Y si somos hijos de Dios, deberíamos estar ocupados en esas buenas obras. Ahora, el problema es que a veces no se nos ocurre, ¿verdad? ¿Y cuáles buenas obras? ¿Y qué podemos hacer de buenas obras? Le voy a hacer otra pregunta. Mire, en los últimos 6 meses, ¿qué ha hecho usted por mí, por ejemplo? Piense así en lo secreto. Piense, ¿qué ha hecho usted por mí en los últimos 6 meses? ¿Qué ha hecho usted por mi familia en los últimos 6 meses? Porque la palabra dice, gracias hermana por orar, porque la palabra dice que el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Y usted disfruta muchas cosas buenas y yo ni cuenta me doy. Son principios en la palabra. Ahora, no lo estoy diciendo porque tenga necesidad, me voy a poner igual que Pablo, ¿verdad? No lo digo porque tenga necesidad, no, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Bien espiritual el apóstol Pablo, ¿verdad? No, pero el asunto es, medite, ¿qué ha hecho usted por mí? Bajémonos. ¿Qué ha hecho usted por los líderes de la iglesia? Sigamos bajando. ¿Qué ha hecho usted por los servidores de la iglesia? Aparte de enojarse con ellos. ¿Qué ha hecho usted por aquellos que se encargan de mantener este lugar limpio, arreglado y dispuesto para que usted venga y encuentre un ambiente limpio donde poder enfocarse en la palabra y en la adoración? El asunto de lo que quiero probar es esto: vivimos nuestra vida inconscientes de que fuimos creados para buenas obras, y entonces no hacemos buenas obras, sobre todo porque procedemos de un sistema que nos enseñaba o que sostiene que las buenas obras son para entrar en el cielo, y como luego aprendimos que no se entra al cielo por las buenas obras, dejamos de hacerlas. Pero la Biblia sigue hablando de la importancia de hacer buenas obras. Así que tenemos que ir a la palabra para establecer ese fundamento. Punto número 4. Por nuestras buenas obras, Dios es glorificado, hermano. Mire, cuando usted hace una buena obra, las personas, aunque no crean en Dios, le van a dar gracias a Dios. Fíjese en esto. A veces la gente sale en la televisión, recibió una silla, por ejemplo, del Club Rotario, del Club de Leones, y dicen, bueno, yo doy gracias a Dios que me han regalado mi sillita. ¿A quién le da la gloria? A Dios. Y aunque el que lo haya dado o el que haya provisto las finanzas sea un inconverso, porque las buenas obras causan que los seres humanos vayan delante de Dios a darle la alabanza. Ahora imagínese usted una iglesia y un pueblo haciendo buenas obras continuamente. Ese sería un pueblo que le está dando razones a los inconversos o a los creyentes de darle a Dios la gloria de una manera continua. Sus buenas obras van a causar que Dios sea glorificado. Vea Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere, hermano, que el mundo vea sus buenas obras. Porque pensemos en esto: el mundo tiene los ojos puestos en nosotros para ver las malas obras, ¿no es cierto? Y por las malas obras lo que la gente dice que es, y es cristiano, y es evangélico. Por eso es que para ser como él mejor no voy a la iglesia, porque la gente está mirando nuestras malas obras. Pero Dios quiere que el mundo vea nuestras buenas obras, y conecta la idea diciendo que si ellos miran las buenas obras, ellos van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Usted puede prestar un servicio muy pequeño, usted puede dar algo muy insignificante, pero como algo normal, como algo espiritual,
la gente le va a dar las gracias y la gloria a Dios. La gente va a honrar a Dios por todo lo bueno que usted haga. Entonces ahora tiene sentido. Dios nos creó para que hagamos buenas obras, y mientras nosotros hacemos buenas obras, Dios va a recibir la gloria. Y mire toda la cadena. Con nuestras buenas obras beneficiamos a alguien. Dios es glorificado y Dios nos va a recompensar. Todos ganamos. Pero con las malas obras, ¿qué pasa? Servimos de tropiezo, alguien sale herido, alguien pierde, Dios es deshonrado y nos va a caer juicio. Y todos perdemos. Amén. ¿Me comprende? Entonces, qué interesante ver que el estilo de vida que Dios ha creado, al convertirnos en criaturas suyas, creados en Cristo Jesús, es para vivir en esas buenas obras, porque por naturaleza el ser humano no está inclinado hacia las buenas obras. Ahora, algunos ejemplos, vamos a detenernos en esto. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 10, nos habla acerca de las mujeres, y quiero ocupar esto como un ejemplo para señalar varias áreas de buenas obras. Dice que es importante que las mujeres, las ancianas, tengan testimonio de buenas obras. Y luego va en detalle: si ha criado hijos. O sea que criar hijos es una buena obra. Sí, porque es una mala obra abandonar los hijos. Es una mala obra o una serie de malas obras descuidar los hijos, no alimentarlos, no protegerlos, no tener cuidado de ellos, no velar por su educación, no velar por su integridad física. Son obras que son negativas. Y vea, hermano, porque es interesante y por eso quiero conectarlo. Criar hijos, yo lo conecto con el sentido de responsabilidad. Es nuestra responsabilidad criar hijos. Amén. Y todo padre es responsable de criar hijos, de protegerlos, de guardar sus vidas, de alimentarlos, de interesarse en su desarrollo personal. Pero el criar un hijo, ay, hermanos, son un montón de obras que hay que hacer para criar un hijo. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Solo los que son papás. Los que son hijos todavía siguen pensando: es mi derecho, es mi derecho. Pero cuando uno llega a ser papá, ay, Señor, ¿verdad? Hoy cambió la página y la cosa da vuelta. Pero vea que me llama la atención que el apóstol Pablo pone en la lista algo que es responsabilidad, algo que es una obligación a hacer, y lo incluye dentro de las obras que tenemos que considerar. Entonces, si nosotros actuamos irresponsablemente, por ejemplo, si el hombre no provee para su casa, Dios lo va a juzgar por esas obras. Si la mujer es negligente en el cuidado de sus hijos pequeños, en cuanto a la atención, la salud, la protección, bien descuidada como mamá, son obras que van a causar consecuencias en la salud de sus hijos. Y Dios está hablando a través de todos estos textos en la palabra de que todo lo que hacemos va a traer consecuencias o va a traer beneficios, va a traer galardones o va a acarrear juicios sobre nuestra vida. Amén. Entonces, criar hijos yo lo conecto con la idea de responsabilidad. Pero luego se agrega esta otra idea. Se ha practicado la hospitalidad. La hospitalidad es algo que se ha olvidado en la época moderna. En la cultura judía, dentro de las costumbres judías, Dios había legislado que los judíos tenían que ser hospedadores, porque recuerde que el ambiente hace siglos era totalmente diferente. Los pueblos no estaban asentados, o había gente siempre migrando de un lugar a otro, y era como más común o mucho más posible encontrarse con gente en el pueblo, en el centro del pueblo, que eran extranjeros y no tenían dónde dormir, dónde comer. Y Dios les ordena a través de la ley que ellos tienen que mostrar misericordia, que ellos tienen que mostrar esa bondad hacia esas personas necesitadas. Pero vemos que en la Biblia todavía se nos sigue hablando de la hospitalidad. Tal vez usted, o no tal vez, seguramente usted no se va a llevar a alguien desconocido que venga en la noche aquí y entre ahorita mismo y diga: necesito un hermano que me dé posada en su casa hoy, y todos peleándonos por llevarlo, ¿verdad? Porque lo primero es: ¿y este quién será?
¿y este de dónde viene? Porque es peligroso meter gente extraña en las casas. Y el tiempo, las situaciones presentes nos hacen ser desconfiados, pero no nos impiden de que podamos participar o practicar la bondad, hermanos. Pero todo eso se ha enfriado, como dice la palabra, el amor de muchos se enfriará porque la maldad se iba a incrementar. Entonces no me va a decir usted que no es cierto, que antes de que usted invite a alguien en su casa, usted por lo general debía tener alguna idea de que quién es, si hay algún familiar o alguna situación en particular, porque es muy extraño que alguien se corra el riesgo de meter a alguien en su casa a quien no conoce. Sin embargo, el practicar la hospitalidad también tiene que ver con recibir hermanos, tiene que ver con compartir lo que usted tiene. Y esto es parte de la lista de las buenas obras que generalmente nosotros ya no practicamos. Eso de la hospitalidad como que no significa nada para nosotros, pero deberíamos de encontrar la manera de poderla practicar. Es como esta otra: se ha lavado los pies de los santos. ¿Cuándo fue la última vez que usted lavó los pies a alguien? Si solo los suyos se lava, ¿verdad? Entonces no, si ponemos a buscar años, no, yo nunca he lavado los pies a nadie. Yo recuerdo que como iglesia lo hicimos hace unos 12, 14 años con un grupo de líderes. No lo hemos vuelto a hacer. Yo recuerdo que yo lo hice en el 2012, si no me equivoco, cuando con mi esposa nos graduamos de un curso allá en Santana. Entonces yo tuve que lavarle los pies a alguien. Pero esa fue la última vez, hermano. Entonces para nosotros eso puede no significar nada, lavarle los pies a los santos. Pero esto conectémoslo con la idea de humildad. Porque lavarle los pies a alguien es rebajarse para poder servirle. Y eso, hermano, es una actitud de su espíritu, donde usted se baja para poder servir a otras personas. Amén. Luego dice: se ha socorrido a los afligidos. Yo lo conecto con la misericordia, ayudarle a aquel que está desesperado, aquel que está abandonado o que está herido, o necesita apoyo moral, económico, necesita oración, necesita consejo. Y aquí entra entonces una actitud de interesarnos por la condición de otro. Así que aquí en la Biblia encontramos ejemplos bíblicos bien claros, pero que no son como muy contemporáneos. Nosotros tenemos que procurar encontrar cuáles son las buenas obras que podemos hacer los unos por los otros. Porque la palabra de Dios dice: servíos por amor los unos a los otros. Y le hice la pregunta sobre servirme a mí, servir a los líderes, o hacer buenas obras por los servidores, y luego hacer buenas obras por los demás. El asunto es que tendríamos que estar mentalizados que Dios nos creó para buenas obras. Y deberíamos de procurar descubrir qué obras podríamos hacer. Termina este texto diciendo: si ha practicado toda buena obra. Ahora, en la Biblia yo encuentro varios tipos de obras. O sea que las obras son importantes en la palabra. Lo que tenemos que establecer es que nadie puede ser salvo por obras, porque la salvación es por gracia. Amén. Entonces la salvación no se obtiene cuando alcanzamos cierto nivel de bondad o cierto nivel de servicio, o hemos acumulado puntos de tantas obras que hacemos. No, hay que entender que hay varios tipos de obras y que el Señor establece que las obras son importantes y determinan beneficios en el presente y también determinan galardones en el futuro. Pero examinemos los tipos de obras que hay. Primero, Romanos 2:15 nos habla de las obras de la ley. Y como obras de la ley vamos a entender hacer lo que estaba escrito según la ley que Moisés había recibido. Obras de la ley son todos aquellos mandamientos que Dios le dio a Moisés, que son más de los 10. Supuestamente son más de 400. Entonces la obra de la ley es la obediencia de una manera religiosa a una instrucción dada por Dios. Así que en Romanos 2:15 el apóstol Pablo la menciona, hablando de que aún aquellas personas que no son judíos dicen que la obra de la ley está escrita en sus corazones y en su conciencia ellos tienen el testimonio
ya sea acusándolos o defendiéndolos con respecto a su estilo de vida. No me interesa detenerme en el contenido del texto, sino solamente ocuparlo para probarle el primer tipo de obras, las obras de la ley. Segundo tipo, las obras de fe. Y estas son las que nosotros tendríamos que estar ocupados de estar haciendo. ¿Cuáles son sus obras de fe? Congregarse es una obra de fe. Honrar a Dios con sus finanzas es una obra de fe. Cantar es una obra de fe. Pedirle a Dios, orar es una obra de fe. Involucrarse en el evangelismo, en el discipulado, en la enseñanza, son obras de fe, porque están relacionadas con el reino y están basadas en la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Entonces hay que separar las obras de la ley de las obras de fe. Las obras de la ley son las que Dios ordenó que se hicieran, pero las obras de fe son todas aquellas cosas que nosotros hacemos ahora que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos abstenemos de esto, nos dedicamos a aquello. Leer la palabra es una obra. Dedicarse a la intercesión es una obra. Entonces todo lo que hacemos por causa de nuestra fe son buenas obras, pero son obras basadas en la fe. Veamos eso de las buenas obras como otra clasificación. Pero en el mismo texto de Tesalonicenses 1:3 encontramos dos. Dice primero, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Por la obra de la fe de ustedes pudimos llevar a cabo la misión a Nicaragua. Porque hubieron obras, hubieron dádivas, hubo oración al respecto. Dios nos abrió la puerta, fuimos guardados en el camino, fuimos bendecidos y regresamos. Es la obra, es el trabajo de la fe. Si no tuvieran fe, no hubieran aportado finanzas para eso. Pero el aportar finanzas es una revelación o una muestra de que hay fe en sus corazones. Ahora, el mismo texto nos habla de otro tipo de obra. Acordándonos sin cesar del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí se nos habla de las obras o del trabajo de amor. Hay una gran cantidad de cosas que se hacen por amor. Amén. Pero nos hace falta despertar, hermanos, a esta realidad para poder vivir haciendo más obras y más obras y más obras. ¿No le parece? Si usted se fija, por ejemplo, lo normal es que una madre se desviva, por así decirlo, por su bebé y hace muchas cosas sacrificiales para poder cuidar a su niño, a su niña. ¿Por qué? Porque ama a esa criatura y puede estar muy cansada, pero si de veras hay amor, esa madre se sigue dando. Y esa es la norma, esa es la regla. Son raras las excepciones de las madres que son bien descuidadas. Ay, que aguante hambre, ay, déjala llorar, no te levantes, ay, mañana que coma. Esa es la excepción de la regla. Lo normal es que una madre por amor se sacrifica. Dicen amén las madres. Y esa es una muestra del trabajo de amor, un esfuerzo, una dedicación por causa del amor. Ahora, en lo espiritual, entonces la palabra nos habla de estas cosas. Ya vamos entonces con tres tipos de obra: la obra de la ley, la obra de fe y la obra o trabajo de amor. Hechos 9:36 nos habla del cuarto tipo. Hechos 9:36. Las buenas obras. Dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y resulta que se murió la Dorcas. Se murió Tabita. Y yo a veces he hecho esa aplicación con respecto a su vida, ¿verdad? ¿Qué quiere que digamos de usted cuando se muera? El hermano Miguel hacía muchas buenas obras. El hermano Ángel, nombre, no había nadie más como él, ¿verdad? Todo el tiempo buscando servir. Mire lo que se dice de esta mujer. Esta abundaba en buenas obras. De nuevo otra pregunta, así bien directa con usted. ¿Y usted qué tan abundante anda en buenas obras, hermano? ¿Cómo está usted en cuanto a las buenas obras? No, pues estoy comenzando a sospechar que tengo que comenzar, me van a decir algunos, ¿verdad? Mire, dice que esta mujer abundaba en buenas obras. O sea que era una mujer con un espíritu servicial.
Era una mujer que buscaba la oportunidad de beneficiar a otro, porque las buenas obras siempre benefician a alguien. Compartir, dar, ayudar, levantar, tantas cosas que se pueden hacer bajo ese término de buenas obras. Ahora encontramos entonces como un cuarto tipo de lo que la palabra menciona, las buenas obras. Veamos el número 5. Tito capítulo 3, verso 5. Las obras de justicia. Las obras de justicia son diferentes de las buenas obras, porque las buenas obras solo son para ayudar a alguien. Darle un plato de comida, cederle un lugar a alguien, honrar a alguien, preferir a alguien, compartir lo que se tiene. Pero las obras de justicia son actos utilizados con la intención de probarle a Dios de que somos justos en nuestro trato con los demás y que somos merecedores de que Él manifieste su favor sobre nuestra vida, y particularmente está conectado con la salvación. Querer demostrarle a Dios que somos lo suficientemente justos como para merecer el cielo. Entonces las obras de justicia son intentos de demostrarle a Dios de que no somos tan malos y que nos puede encontrar un pedacito ahí en el cielo para poder meternos. Veamos lo que dice el texto. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No, que alguien diga gloria a Dios, hermano. Nos salvó por su misericordia. Él nos ha salvado no por nuestras obras que nosotros hiciéramos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué bueno, hermano, saber que nuestra salvación no depende de nuestras obras. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra intención de convencer a Dios o demostrarle a Dios de que somos justos, porque no lo somos, sino que Él nos salvó por su misericordia. Pero en fin, encontramos la quinta forma en que se relaciona, o la quinta forma diferente de obras que se encuentran en la Biblia. Número 6, las obras de la carne. Las obras de la carne son los actos pecaminosos. Las obras de la carne son aquellas acciones egoístas que se realizan en la búsqueda del placer personal. Y esto puede afectar a otros o puede no afectar a otros, pero sí beneficiarme a mí. Por ejemplo, la gente que acostumbra a beber dicen: yo no le estoy haciendo daño a nadie, así que déjenme. Pero es una obra de la carne, porque está buscando su propio beneficio. Y la palabra aquí menciona una lista. Yo solamente puse la primera del verso 19, porque no me interesa predicar sobre las obras de la carne, sino solamente ponerla en la lista de los tipos diferentes de obras que se encuentran en la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y la lista continúa por ahí. Número 7. ¿O qué número es? 7, ¿verdad? Primera de Juan 3:8. Número 7 vamos a poner las obras del diablo. Pero a veces las obras del diablo las hacemos nosotros. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes las obras de vuestro padre quieren hacer, les dijo. Vuestro padre es homicida y por eso ustedes me quieren matar. Entonces es importante entender que las obras también nos conectan con la paternidad espiritual. Cuando usted actúa con ira, con injusticia, con maldad, con intentos de venganza, usted está revelando que está conectado espiritualmente con alguien, y ese alguien es el diablo. Cuando usted es misericordioso, temeroso, camina en la verdad, cuando usted es bondadoso, usted revela que está conectado con alguien y es Dios. Y es su naturaleza la que está manifestándose en su vida. Entonces en 1 Juan 3:8 dice que el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego establece: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces las obras del diablo tienen que ver con acciones injustas, porque todo pecado es injusticia. Las obras del diablo tienen que ver con injusticias.
tienen que ver con destruir, tienen que ver con robar, tienen que ver con hacer sufrir a alguien. Pero no solamente el diablo las ejecuta, sino también todos aquellos que son influenciados por el diablo. Tanta gente, hermano, que ha matado a otra en un arrebato de cólera. Bueno, la semana pasada hubo un caso, un hombre mató a su mujer y se tiró un balazo él después. Y todo por celos. Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Biblia dice que el que rápidamente se enoja hará locuras. Entonces, cuando nosotros dejamos descontrolar nuestra vida por la ira, luego lo que hacemos está controlado por el diablo. Pero si dejamos que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida, lo que vamos a hacer va a estar inclinado a la santidad, a la misericordia o a la justicia. Y esas son las obras en las cuales Dios espera que caminemos. La siguiente sería número 8. Amén. Romanos 13:12. El apóstol Pablo habla de las obras de las tinieblas. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así que tenemos 8 tipos de obras: las obras de la ley, las obras de fe, las obras de amor, las obras de bondad, las de justicia, las de la carne, las del diablo y las de las tinieblas. Por lo menos encontramos aquí los tipos más importantes de las obras. Y vemos que la Biblia nos habla mucho acerca de las obras. Ahora concluyamos estableciendo cuál es la importancia de las obras de fe. Porque hay que dejar a un lado las obras del diablo, las obras de las tinieblas y las obras de la carne. ¿Alguien me dice amén a eso? Entonces anulemos 3 totalmente: las de las tinieblas, las del diablo y las de la carne. Hay que olvidarnos de esas 3. Nos quedan 5. Pero de esas 5, anulemos también las obras de la ley, porque ya no estamos bajo la ley. Amén. Y entonces solamente quedémonos con las obras, con las buenas obras, las obras de fe, las obras de amor. ¿Y cuál sería la otra que tendríamos que ocupar? Las de justicia. Las de justicia. Pero terminamos el estudio de esta noche enfocándonos en este punto. ¿Cuál es la importancia de las obras de fe? La importancia es esta: nuestras obras muestran nuestra fe. Nuestras obras, por eso es que el Señor dice: yo conozco tus obras, no eres frío ni eres caliente, eres tibio. Porque nuestras obras revelan nuestra fe. Nuestras obras revelan lo que creemos. Porque según lo que nosotros creemos, así vamos a actuar, así vamos a proceder. Si tenemos fe, tendremos obras. Si tenemos una fe grande, vamos a hacer muchas obras. Si tenemos una fe pequeña, nuestras obras van a ser pocas. Mire qué interesante esto. Porque esto entonces puede probar algo. Le puede ayudar a usted a entender dónde usted se encuentra. Si usted tiene muchas obras, eso revela que usted tiene fe. Una fe grande. Pero si usted obra poquito, si sus obras cristianas solo se resumen a congregarse, dar sus ofrendas y cantar y orar y leer la Biblia, usted anda en lo básico de las obras, lo fundamental. Eso es demasiado poco. Ahora, cuando uno crece, uno comienza a ensanchar lo conquistado espiritualmente, porque mientras uno crece en fe, uno crece en la autoridad y uno crece en aquello que está heredando o está poseyendo. Y en la medida que uno crece, uno también tiene un entendimiento mayor del llamado que hemos recibido. Y la palabra de Dios dice que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de siervo. ¿Sabe usted que mientras más grandes somos en el reino, nos volvemos más dispuestos a servir? Y mientras más ignorantes somos de los principios del reino, todavía vivimos esperando que nos sirvan, que nos atiendan y que nos traten bien, porque no hemos entendido los principios de la palabra. Entonces el servicio está conectado con nuestro crecimiento, nuestro entendimiento de las cosas espirituales, porque Jesús dijo: los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y eso es normal, hermano.
Los que están en el gobierno roban, se comen el dinero y hacen como les da la gana, cualquiera que sea. Pero Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser más grande tiene que servir a todos. Amén. Por eso es que no hay que andar peleando en lo natural con respecto a eso. Porque en el mundo la gente se enseñorea. En la oficina, en la empresa, el que ponen de jefe piensa que él ya es accionista muchas veces. Y trata bien golpeado a los demás compañeros de trabajo. Porque es así el asunto de ver la autoridad en el mundo. Pero en Cristo, aquel que tiene autoridad tiene que entender lo que el apóstol Pablo dijo: la autoridad que nos ha dado el Señor para vuestra edificación y no para vuestra destrucción. Entonces es una posición para poder servir. Así que terminamos con estos textos. La importancia de las obras de fe radica en que con nuestras obras estamos mostrando nuestra fe. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está diciendo que la forma en que nosotros mostramos o demostramos o comprobamos a otros y a nosotros mismos de que estamos en fe, de que tenemos fe, es a través de las obras. Por ejemplo, nadie puede decir que confía en Dios como proveedor y como pastor y no honra a Dios con sus ofrendas y sus diezmos. Porque ese es un acto de fe. Es una obra de fe. Yo creo que es mejor vivir con el 90% con la bendición de Dios que con el 100% sin la bendición de Dios. Entonces mi dádiva es una obra que comprueba mi fe. La alabanza y la adoración. Yo creo que Él es digno. Él merece toda la gloria. Y voy a darle mi alabanza y mi adoración. Si yo no hago eso, lo que yo digo que creo está contradiciendo o está siendo contradecido por lo que hago. Si no estoy cantando con pasión, si no me entrego en la adoración, aunque yo diga que creo en Él y que creo que Él es digno, si me quedo callado y no hay pasión, estoy demostrando que no tengo fe realmente. Si yo no me congrego, si yo no leo la palabra, si yo no evangelizo, eso prueba que lo que digo que creo realmente no está enraizado. Mire, si usted no comparte su fe con otros, esa es una gran evidencia de que probablemente usted no está convencido de lo que usted cree. Porque si usted estuviera convencido de lo que cree, todos los días andaría buscando a alguien con quien compartirle a Cristo Jesús y hablándole de la salvación, de la esperanza, del perdón de pecados. Pero si usted está nada más así como que no, es que como yo estoy haciendo la lucha, ¿verdad, hermano? Usted comprende, ¿verdad? Tengo 7 años de estar con usted, pero yo todavía no estoy bien convencido, ¿verdad? Estoy escudriñando la palabra para ver, ¿verdad? Si algún día sí me determino, ¿verdad? No, todavía no saben quién ha creído. Porque el que sabe en quién ha creído, hermano, va a obedecer la palabra. Es como dice en el Antiguo Testamento, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, dice. Pero ¿cuál es el promedio evangélico regular? Vamos al trabajo y no hablamos de Cristo, no nos ocupamos de interceder por los compañeros, no andamos repartiendo escrituras, repartiendo tratados, no. Si lo único que hacemos es venir a la iglesia. Y entonces, y las buenas obras que alumbren delante de la gente, y el testimonio, y la intercesión, y el deshacer las obras del diablo, andamos mal. Si nos toca la paz de las obras, hermano, ya estamos quebrados. Son unos cuantos ahí. Santiago 2:18 entonces habla acerca de que las obras muestran la fe, y la fe y las obras actúan juntas. En otras palabras, la fe se complementa con las obras. Verso 22, hablando acerca de Abraham, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces las obras son indispensables, hermano. Pero estamos hablando de las obras de fe, no de las obras de ley. Usted no tiene que hacer las cosas porque piensa que está bajo la ley, sino porque las hace de corazón para el Señor, porque es parte de su confianza en Cristo Jesús. Entonces, las obras de las cuales está hablando Santiago en el capítulo 2 son obras de fe. Dice: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Son obras de fe. Entonces la fe y las obras actúan juntas, y con esas obras la fe se perfecciona.
Así que concluimos con esta declaración. Las obras de fe son indispensables, pero las obras de la ley no sirven. Son vanas. Porque las obras de la ley tenían como intención alcanzar la justicia o la justificación. Pero no se puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Santiago 2:24 dice, ustedes entonces pueden ver que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, pareciera que hubiera una contradicción entre lo que Santiago dice en el capítulo 2:24 y lo que Pablo escribió en Romanos 3:28. Porque Pablo dice algo que aparentemente contradice aquello y lo escribió antes de Santiago. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero cuando entendemos que Santiago está hablando de obras de fe y Pablo está hablando de obras de la ley, se deshace la controversia. Porque nosotros tenemos que vivir haciendo obras de fe, no obras de la ley. Porque para ser justificados, nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, pero las obras de fe perfeccionan nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Así que terminamos. En Juan 6:30 dice que al Señor le preguntaron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y yo termino de esta manera esta noche. ¿Y usted qué obra hace para que yo le crea que usted es cristiano? ¿Qué obra hace? ¿Cómo me convence? ¿Cómo me demuestra? Hágame una lista de sus obras para que me pueda ir mostrando que realmente usted es digno de confianza. Porque las obras revelan lo que nosotros creemos. Las obras revelan lo que nosotros somos. Oramos, nos despedimos esta noche. Padre, queremos agradecerte por un día más, por el descanso, por el alimento. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero